Minutos de renovación con la pastora Yolanda. Bendiciones, gracias a todos por su tiempo para compartir la lectura del libro de Mateo juntos. Y doy gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. Hoy continuamos con el capítulo 10 y vamos a terminar. Empezamos en el versículo 34 y dice lo siguiente. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre con su madre y a su hija con su madre y a la nuera contra su suegra y a los enemigos del hombre. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo y a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es una de esas palabras que parece que nos creara confusión cuando dice no vine a traer paz sino a traer disensión. Cuando él se refiere a esta parte y le dice eso a sus discípulos, es porque ellos iban a pasar por momentos complicados. Y cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, también lo dijimos en la parte anterior, la clase anterior, es que muchos se oponen a que podamos nosotros continuar a Dios o a Jesús en el camino nuevo, en el camino de la luz y de la verdad. A veces hay oposición en casa, a veces hay oposición en el trabajo, a veces somos hasta causa de burla y de habladurías porque decidimos seguir el camino. Cuando empezamos a ir a la iglesia también somos muy criticados por la misma familia, por los vecinos, por los amigos. Y es tremendo porque cuando nos ven ir al mundo, a las drogas y a eso, pues se aterran, pero no nos critican y ya nos dejan. Y cuando queremos cambiar el camino de Dios y buscar su luz y su verdad, hay muchos estorbos porque al enemigo no le interesa que usted y yo seamos salvos. La fe en Cristo requiere también circunstancias de valentía. La fe del creyente nos aparta. Cuando yo digo seguir a Jesús y servirle y estar ahí de una manera completa el resto de mi vida de la mano del Dios Todopoderoso, pues esto aumenta también la fe, pero también viene la oposición. Y hay oposición a nivel a veces nacional. Hay países donde no se permite hablar de Jesús porque han decretado otro tipo de religión. Hay familias que de pronto tienen otro tipo de creencias y otro tipo de religión y piensan que porque vamos a seguir a Cristo, entonces estamos completamente contra los valores y las cosas de la familia. Y es totalmente lo contrario. Dios vino a dar vida, salvación. Y no podemos salirnos de que el Señor vino a traer paz a todo aquel que la recibe, a todo aquel que recibe al mismo Señor Jesucristo. Algunos se burlan y tenemos que ser valientes frente a la burla, frente a la crítica y frente a la oposición. Levantarnos y sostenernos de la mano de Dios. Aprender a orar, aprender a leer la palabra, aprender a vivir en fe y decretar cada promesa que Dios nos ha dado en el camino para alcanzar el final y ser victoriosos. Hay otra palabra que también dice, el que ama más a padre o a madre que a mí, no es digno de mí, y nos relaciona el que ama más a los hijos, el que ama más diferentes cosas, aún el trabajo, el que ama más a otras cosas y dice ser creyente, dice Dios que no es digno de él. ¿Por qué? Porque aquí lo que Dios quiere hacer muy claro es que hay una prioridad. Nuestra prioridad como hijos de Dios y como creyentes del Señor Jesucristo es Dios. Después de Dios viene la familia
y vienen todas las otras cosas que son importantes en la vida del ser humano. Pero por encima de todo eso siempre es Dios. Hay personas que negocian muchísimo el primer lugar. El primer lugar, en eso el Señor nos dice en su palabra, especialmente en los mandamientos, que Él es celoso. Y el primer lugar no es compartido. No puedo compartir ese primer lugar con la familia, poniendo primero al hijo, poniendo primero las finanzas, poniendo primero el negocio. No, el primer lugar le pertenece a Dios. Y como ese primer lugar, pues tenemos que darle toda la importancia que tiene el primer lugar. Y el resto es así, segundo, tercero y cada lugar. Y cada cosa debe tener su lugar correcto. Ahí fallamos mucho como hijos de Dios y ponemos en primer lugar muchas otras cosas que no tienen nada que ver. A veces hasta ponemos de última la familia, el hogar y todas esas prioridades que también son importantes para Dios. Y Dios nos llama a que primero Dios y en el orden que la misma palabra nos lo va enseñando. Esa es otra de las enseñanzas que tomamos de esto. Dios tiene prioridades y nos las vamos conociendo a medida que leemos las Sagradas Escrituras. Por eso el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego nos da otros mandamientos: no tendrás ídolos. Luego nos da el mandamiento de no jurar en vano, de guardar el día del Señor. Todo eso es primero. Y luego dice: honrarás a padre y madre. Y ahí va en un orden muy importante que lo conozcamos. Otro punto que hemos acabado de leer es que no es digno aquel que no lleva su propia cruz. Es chistoso o es contradictorio otra vez, pero el Señor dice que vengamos a la cruz y pongamos todas nuestras cargas y todas nuestras cosas en la cruz. Y que llevar la cruz de Jesús es ligera, la carga de Jesús es ligera, la carga de Dios. Pero una cruz nos da un símbolo muy importante, y es que en la cruz habla del sufrimiento, en la cruz también habla de dolor, en la cruz también habla de soledad, de traición y de muchas otras cosas. El Señor nos está diciendo que también tenemos que aprender a llevar nuestra cruz, aprender a llevar nuestras necesidades, aprender a llevar esos momentos difíciles que debemos caminar de la mano con Jesús, aprender a llevarlos, no hacernos en que esto no nos corresponde. Y caminar con el Señor implica a veces sufrimiento, implica a veces muchas cosas difíciles. Lo hemos leído porque nos lo da la recomendación en todo este capítulo 10. Y el otro punto es que cuando seguimos a Jesús tenemos que evaluar. Hay que evaluar. No podemos seguir a dos dioses al mismo tiempo. No podemos servir a dos señores al mismo tiempo. O le servimos a uno y le fallamos al otro. Eso también es esas prioridades. Hace algún tiempo a una persona a quien quiero muchísimo en el ministerio me dijo que el Señor le reveló que ella era un mástil en la obra de Dios. Y esa parte donde habla de las recompensas, el que cualquiera que recibe alguno de los hijos de Dios que le sirven, es decir, cualquiera que está pendiente de sus pastores, de sus ministros, Dios le da una recompensa especial. Porque cuando le servimos a Dios, nuestro jefe es el Padre Celestial. Y el Padre Celestial usa a su iglesia para sostener a sus siervos. De ahí el principio del diezmo y de la ofrenda. Y no solamente está hablando del diezmo y de la ofrenda, habla el que lo sostiene, el que le da aunque sea un vaso de agua a esos pequeños que somos sus siervos. Dios tiene tremendas recompensas. Y no hacemos el servicio a Dios por la recompensa, sino que Dios dice en su justicia, porque Él es justo, que Él va a tener una recompensa para cada uno de ellos. Cuando escuchaba a mi amiga, una de los siervos, de las personas que trabajan en el ministerio, decir que Dios le había hecho ser un mástil. Y el mástil hace un trabajo muy importante que hoy quiero resaltarlo. El mástil es ese palo, esa asta que llevan los barcos, y el barco lleva esa asta, y en esa asta va una vela.
También en esa asta se colocan las banderas de identificación del barco. Y había barcos, cuando salían esos barcos a guerra, llevaban y a veces ocultaban sus banderas para no ser vistos por sus enemigos. El mástil es muy importante en la vida de un ministro. Y le doy gracias a Dios por esos que se han convertido en mástil, en esta barca que llevamos, que es Casa de Oración a las Naciones, y este ministerio que han estado sosteniendo y ayudando con la oración, con el servicio en la obra. Esa persona que da como un vaso de agua a sus ministros, esos que se sientan con nosotros a trabajar, ese que llega temprano a servir, sea en la alabanza, sea en el sonido, sea enseñando a los niños, todo ese trabajo que se hace de diferentes ángulos, sea haciendo la limpieza de la iglesia, sea dando un mensaje, en fin, abriendo su casa. Son esos mástiles muy trascendentales en el reino de los cielos, en la barca en donde vamos con Cristo para predicar el evangelio. Y Dios dará una recompensa extraordinaria a ellos. Así que nunca dude en ayudar a un ministro, en darle hasta un vaso de agua o en ser muy generoso y ayudarle de diferentes maneras, trabajando también con él en diferentes cosas, porque Dios es fiel y justo y da una recompensa extraordinaria. Gracias a todos esos mástiles que ayudan a todos esos ministros en cualquier lugar del mundo, porque van a tener una recompensa gloriosa. Vamos a orar. Padre amado, doy gracias, Dios, por tu palabra tan maravillosa. Y tu palabra una vez me alinea a esos mandamientos. Tu palabra una vez más me alinea, oh Dios, a servirte y amarte. Y también nos llama, Padre Celestial, a tener claro que tú ocupas ese el primer lugar y que te tenemos que servir en espíritu y en verdad y que tú eres quien traes esa paz a nuestras vidas. Hoy oro, Dios, por todas las personas que te aman y que te sirven en los diferentes lugares. Pero también oro por las personas que nos sirven y que nos han dado esos vasos de agua, que han estado atentos cuando hemos pasado por la enfermedad, cuando hemos pasado por la necesidad, cuando no dudan en sostener nuestros brazos, cuando nosotros también perdemos la fuerza. Gracias, Dios, por todos ellos. Gracias, Dios, por esos que se convierten en esas columnas y mástiles importantes dentro de cada iglesia, de cada obra donde tú estás. Amado Señor, y gracias, Dios, por enseñarnos que sí hay prioridades y que cada cosa tiene su lugar correcto y tiene su punto correcto. Gracias, Dios, porque tenemos que aprender a ordenar nuestras prioridades, sabiendo que primero está el Señor por encima de todas las cosas. Y de ahí, luego nuestra familia y ahí en ese mismo orden. Gracias, Dios de la gloria, por tu palabra. Y hoy oro, Dios, por todos aquellos que mantienen como tan despistados, que les cuesta ser generosos en la iglesia, aquellos que les cuesta servir, aquellos que les parece que con ellos no es el asunto. Oro por ellos, que tú toques sus corazones de una manera especial y profunda y que tú les convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Oro por ese pueblo, Señor, que te sirve también con compromiso, sin esperar a veces nada a cambio, sino que te sirven a ti de una manera preciosa. Gracias, amado Señor. Oro por los enfermos, porque todos los enfermos seguimos clamando por ellos porque necesitan, Dios, la sanidad, la visitación tuya. Oro por los que tienen necesidades. Oro por aquellos que han perdido la paz, porque tú eres el Dios que has venido a traer paz y paz entre nosotros. Amado Dios, y oro por aquellos que están viviendo en persecución, que son perseguidos porque buscan tu rostro, porque oran, por aquellos que se burlan, si oramos, si gritamos, si no gritamos. Oro por todos ellos, Dios, que pasan los momentos difíciles y que son acorralados por su propia familia, por sus propias amistades y que han sido abandonados porque un día te siguieron. Dios de la gloria, la bendición tuya sea sobre toda la iglesia y todos aquellos que me están viendo, Señor, puedan empezar a organizar las prioridades en sus vidas para alcanzar el éxito y para tener esa dirección diaria, cada día de tu palabra.
Gracias, amado Dios. Ensancha nuestros corazones para servir y para amarte en la obra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Doy gracias a Dios por su palabra el día de hoy. Una palabra preciosa y que conforta, animándome a seguir sirviéndole al Señor. Les espero en el próximo episodio. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Comparte este video con amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal para recibir tu notificación de nuevos mensajes en Minutos de Renovación.